El tiempo se nos agota, pero da de aprovecharlo con todos ustedes. La maestra Lucy Arraya, no solamente abogada, experta en asuntos internacionales, una de esas damas que se ha encargado no solamente poder brindarle educación a nivel de los temas internacionales, sino cada vez que hay llamada, que nosotros pedimos su presencia, siempre está dispuesta a participar en cualquiera de los espacios, de una manera u otra, no solamente orientar, sino también llevar informaciones a toda la población. Maestra, bienvenida a este espacio telediario. Muchísimas gracias por la invitación a Telediario, a tu importante espacio, comentando de todo un poco, nacional e internacional. Eso es así, Gracias. a usted, maestra, por su tiempo. Maestra, el mundo cierra un 2023 con muchos temas preocupantes en política internacional. Si nos retrotraemos un poco lo que ocurrió con Rusia, Ucrania, lo que ha pasado con Israel, la Franja de Gaza, pero vemos lo que pasa también en Europa con algunas situaciones y lo que se ve en el mundo ahora mismo en los Estados Unidos con lo que ocurre con las aspiraciones del expresidente Donald Trump. Pero si venimos al plano local, maestra, usted sabe lo que vivimos hace un tiempo entre República Dominicana y Haití. ¿Cuál es su evaluación, maestra, de este panorama internacional? Bueno, así como comenzabas hablando del mundo, que siempre están pasando cosas, como dice una conocida canción, el mundo gira, gira. Sí. Y no Y se está, detiene. y no se detiene, y gira, y uno cree que se va a solucionar un problema o un conflicto, y cuando viene a ver eso genera otro Sí, conflicto, como está pasando ahora en el Mar Rojo, pero eso vamos a explicar después que hagamos algunos comentarios sí, para decirte. El año 2023 fue sí, un año pues muy convulso por sí, los efectos que estábamos viviendo todavía de la pandemia. sí, sí, O claro que sí. sea, un proceso post pandemia, todavía Cierto. queda COVID en muchos países del mundo, incluyendo nuestro país. O sea, Importante punto, maestra. Se me hubiese pasado tocar ese, ahí es cierto, maestra. sí. Todavía hay que hablar del COVID. Hay que hablar de COVID, hay que cuidarse, y esto ha tenido, por supuesto, un impacto negativo en las Sí, economías a nivel mundiales, que sumado al conflicto que se inició ya hace más de un año sí, de Rusia y Ucrania, pues ha mermado esa dinámica de la economía. Así lo ha reflejado la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, sí. que dice que en el 2024 la economía caerá un 2% Oh, Dios. debido a las debilidades económicas en la región, Sí, por lo que se llama a los países de la región a mantener un plan de austeridad y de reformular algunas políticas públicas que puedan promover de alguna u otra forma alternativas para mantener la economía totalmente activa. Entonces, el tema económico, Robert, es sumado también a que va a ser un año de elecciones a sí, nivel sí, sí, mundial. sí, Tenemos la más importante de las elecciones, que es la de Estados Unidos. sí, sí. Estados Unidos es un referente a nivel mundial que va a depender mucho pues, de lo que pueda pasar con otras relaciones y en otros países. Eh, Ahora hemos visto en esta semana pues que el expresidente de los Estados Unidos, mediante un fallo de un tribunal superior de Colorado, fue Sí, condenado por los hechos ocurridos el 6 de noviembre en el Capitolio. sí, Y entonces se comprobó que la Constitución pues establece que quien hace actos de insurrección sí. no puede ocupar cargos públicos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él tenía el mayor porcentaje, aún con todos los temas, acusaciones por temas de impuestos, por acoso sexual, Sí. todo esto que tenía esa posibilidad? Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver por qué él dice que va a apelar a otro tribunal Sí, sí. superior a nivel nacional para evitar eso. Posiblemente los primeros meses del año Sí, a nivel interno en los Estados Unidos pues esté en el debate y la discusión de si irá él como sí, presidente o no. sí. Pero lo cierto es que el Partido Republicano ya debe decidir quién es su candidato, porque ya a final del año 2024 serán las elecciones en Estados Unidos. Hablamos que serían para noviembre, maestra. Así es, para Oye, noviembre, la noviembre. primera Maestra, semana. dos temas que me inquietan en ese sentido. Me decía un amigo en el día de hoy, precisamente compartiendo en una pequeña peña, que si esto que ocurre en un solo estado es vinculante para los 52 estados de los Estados Unidos, maestra.
Sí, Estados Unidos tiene un sistema federal donde cada estado tiene sus leyes, Sí, sí. pero parte de lo que son sus normativas, su poder, lo delegan en un solo estado, lo que se refiere al derecho federal, a lo que se refiere a la política exterior de Estados Unidos, todo eso se maneja pues en Washington y todo eso se decide. Claro, puede tener efecto porque no estamos hablando quizá de un hecho aislado. Donald Trump pues tiene también residencias en otros estados, tienes propiedades, tienes acusaciones en otros estados, entonces todo esto se va sumando y la verdad es que se le puede ver muy complicada la situación a Donald Trump con los fines de poder ganar las elecciones. Maestra, vimos algunos pronunciamientos del presidente Biden donde él decía que sentía cierta decepción por la respuesta de la población y su colocación en los temas de las encuestas. ¿Es que se muestra alguna debilidad de la posible reelección del presidente Joe Biden? Sí, sí, lo hay un descontento. Usted sabe que Estados Unidos se mueve en base a economía. Sí. Al ciudadano estadounidense lo que le gusta es que pueda salir a comprar, irse a un mall como se van. Es una sociedad consumista. Sí, totalmente. Y cuando no pueden irse a comprar, que hay limitaciones. Ya se sienten totalmente limitados. Sí, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, el efecto de la pandemia afectó la economía estadounidense. Sí. Las ayudas que ha venido Estados Unidos dándole a Ucrania para enfrentar el conflicto con Rusia también han mermado la economía. Sí. Los ciudadanos estadounidenses se quejan de una serie de promesas que hizo en su campaña Joe Biden y que no se han visto manifestadas. Al contrario, la economía se ha visto resentida. Sí. Últimamente problemas sociales, el tema de las armas, por ejemplo, del control de las armas a nivel interno, que grupos de jóvenes que son asesinados, una serie de temas, valga la redundancia, que han afectado lo que es su imagen. Y aparte de que físicamente se dice que no está en condiciones por algunos fallos, que se cayó y todo eso, pues la popularidad de él con respecto a una posibilidad de reelegirse ha bajado también. Entonces tenemos en Estados Unidos un panorama actualmente que no sabemos qué va a pasar políticamente. O sea, no le puedo decir exactamente si Biden será el candidato que irá por el Partido Demócrata o Trump por el Partido Republicano. O sea, por primera vez yo creo que en los Estados Unidos, con tan poco tiempo de celebrarse las elecciones, ha habido tanta indefinición. Maestra, perdóneme antes que usted me pase otro tema, pero no quiero salir de Estados Unidos. El tema migratorio, lo que ha pasado con la frontera, México, todas esas también, olas, todo eso. Lo que ocurre en Nueva York, que vemos que dice que va a iniciar procesos de deportaciones masivas, porque ya no soportan lo que ocurre. Bueno, eso estaba prometiendo Donald Trump, que si él ganaba, lo primero que iba a hacer es expulsar y deportar, que son dos cosas diferentes, pero él lo estaba manejando en su lenguaje. Ese tema, el tema migratorio. Mire, hasta el momento ninguno de esos partidos se han sentado a estructurar una política migratoria integral, porque en el fondo tiene siempre una connotación política y hay que ver que ya, por ejemplo, si se dice que los inmigrantes latinos ya tienen un alto porcentaje, pues entonces hay que cuidar esos votos de los latinos para poder entonces ganar. Entonces, maestra, pues ya también se cuidan los votos, nada más no es aquí en el plano local que son cuidadosos. No, esos es votos. Que en todas partes, mire, el hombre, y lo decía Aristóteles, es por esencia un animal político. La política está en los seres humanos, es inherente, y entonces pues actúa. También de esa forma buscan las oportunidades, como poder ganar más seguidores, más votos, garantizar esas elecciones. Eso pasa. Entonces, el tema migratorio es un tema que realmente está afectando no solamente a Estados Unidos, sino el mundo entero. Hemos visto que ahora
la Unión Europea emitió unas medidas más drásticas para enfrentar el tema inmigratorio. ¿Cuáles serían esas, maestras? Porque es bueno para estar al tanto en este sentido, Sí, para lo que viene. sí, en estas semanas medidas, más requisitos, por ejemplo, para viajar a la Unión Europea, Sí. encima de todos los que tienen ahora, cuando uno dice, bueno, pero vivimos en un mundo globalizado, informatizado, donde las personas se trasladan de un lugar a otro, debieran flexibilizar, porque es una aldea global el Ya no mundo, es así. pero no, y hemos visto, Robert, lo contrario, los estados frente a ese desarrollo que Sí, estamos sí. viviendo hoy día han fortalecido las medidas migratorias. Y algo que se pensó que iba a ser fácil para la gente poder viajar, poder comunicarse en estos tiempos, pues al contrario, están fortaleciendo esas medidas migratorias, y es lo que acaba de hacer la Unión Europea a través del visado Schengen y todo eso, de poner más medidas. Europa se abrió mucho. Sí. Y lo vimos cuando surgieron los conflictos en Siria, desde el 2011 comenzaron, que Angela Merkel era la canciller de Alemania, Sí. ella fue la que propuso esa apertura de Europa. Sí. Por eso se le llegó a llamar a ella en un momento la madre de Europa, porque tomó una actitud, ay sí, dejen que venga. Y muy como sensible para todos los temas. para todos los Recuerden lo que temas. pasaba con los inmigrantes en los barcos, que entraban de manera masiva luego de esto. Claro, entonces a Europa entró una migración de Medio Oriente, árabe, y eso que trajo consecuencias. Después fue al final exacto, de terrorismos, de grupos que no se sabía realmente quiénes fueron que entraron. Sin embargo, Reino Unido de Gran Bretaña, ante esa política migratoria, tomó una medida diferente. Sí. Y siempre se mantuvo diferente, como lo vimos después que vino lo del Brexit, que se salieron. No compartieron esas políticas migratorias de la Unión Europea. Ellos ayudaron y dijeron, vamos a dar refugio a los sirios, porque los sirios estaban en una situación realmente difícil, que necesitaban de ser refugiados en alguna parte. Pero ellos dijeron, nosotros vamos a ayudar, pero nosotros vamos en sitio a ver quiénes son los que van a venir y a depurar quién va a entrar al Reino Unido de Gran Bretaña. Cierto. Y eso no lo hicieron los otros países de la Unión Europea, y por eso vimos que las consecuencias que tuvieron con grupos armados, grupos fundamentalistas que surgieron después, bombas, actos terroristas y todo eso. Entonces, ese tema migratorio es un tema que realmente ahora mismo es de agenda internacional, preocupa mucho, y están, como le decía, no solamente Estados Unidos, todos los estados tienen que ponerse en eso, porque el mundo ha crecido, todo el mundo quiere moverse, trasladarse, conocer, viajar, y todos buscan un mejor nivel de vida. Maestra, quisiera, porque no quiero salir de Europa, porque me gustaría ver si usted pudiera rapidito ver ahí qué esperamos ya para los próximos días entre el conflicto Rusia-Ucrania. Porque recuerda usted la situación que en un momento, cuando esto inició, como usted decía, hace un año, creíamos que esto podía ser algo pasajero, pero vemos que todavía se mantiene esto bastante activo. Y creo que se va a mantener, y no solamente se va a mantener, se va a estancar. Oh Dios, maestra. Sí, porque Estados Unidos va a reducir su apoyo económico, y ya lo ha dicho en esta semana. O sea, a reducir el apoyo económico por los cuestionamientos a nivel interno que está teniendo el presidente Biden. Entonces, además de eso, más de la ayuda de Estados Unidos se va al conflicto en Medio Oriente de Israel y Palestina. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con Ucrania y Rusia? Pues entonces ese conflicto posiblemente se va a estancar un poco para el año que viene. Ahora, el conflicto que lo estamos viendo así, no pensamos que va a pasar, y que como siempre Israel ha tenido sus diferencias y situaciones con Palestina y resuelven ello al poco tiempo, aunque no lleguen a acuerdo, pero hacen un cese a las hostilidades. Ahora es diferente, porque ahora esto está teniendo consecuencias de otros países que apoyan a los palestinos. Y grupos fundamentalistas de Yemen están actuando, por ejemplo, en el Mar Rojo, donde pasan muchos buques cargueros que vienen hasta con petróleo, que pasan por ahí hasta llegar a Occidente. Entonces, eso sí puede generar un problema. Entonces, se ha formado ahora recientemente una comisión que va a liderar Estados Unidos con Reino Unido,
Italia, Inglaterra, Francia, para combatir esos ataques que están haciendo esos buques cargueros en Mar Rojo. Si eso no lo enfrentan, vamos a tener más problemas económicos porque eso va a encarecer el costo del petróleo del barril. Maestra, yo creo que usted está dando un dato que debería de llamar la atención a todo el mundo, porque esto pudiera ser preocupante para la humanidad. Sí, porque claro. Lo que usted está diciendo es que pudiéramos tener una falta de suplir combustible en una zona tan importante y tan productora como es esta, maestra. Claro. Estamos hablando que usted estaría una gran producción, pero sin poderla trasladar ni poderla distribuir a sus respectivos compradores ni quienes demandan estos productos, maestra. Sí, sí puede todo verse aumentado los precios. Y creo que podemos agregarle también el tema del grano ahí, maestra, y todo lo que pasa por el mar. Todo lo que pasa por ahí. Así mismo. Es muy serio esto. Es serio, tan serio que si por ahí interviene otro país en defensa de los mismos palestinos, de esos grupos fundamentalistas en Yemen, hasta pudiéramos, quitándole poder a eso, pero pudiéramos tener hasta una tercera guerra mundial. Oh, Cristo Padre. Ese problema que hemos visto así, sí, es serio, es serio. Maestra, yo creo que viendo este escenario, usted como conocedora de la política internacional, los organismos internacionales, la ONU, lo que tiene que ver con todos estos grupos, no sé si hasta en un momento tuvieran que interceder hasta de la OTAN, todos los organismos internacionales. ¿Ha escuchado usted en este sentido algunas intenciones de estos organismos para actuar ante esta posible situación? Sí, en esta semana el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas se reunió buscando una solución y aunque Estados Unidos está parcializado, pues se buscó llegar a un consenso para solicitarle a Israel un cese a las hostilidades y que se pueda llevar ayuda a Palestina, a la región de Gaza. Creo que se dio. Sí, se está trabajando en esa resolución. Costó mucho sacar esa resolución, pero sí, hay preocupación. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad está dividido, está polarizado. Entonces, los 5 estados permanentes, que son los grandes productores de armas, son los que lamentablemente mandan en el mundo. Estamos hablando de Rusia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de China. Entonces, esos 5, lastimosamente, como yo digo, y aunque reconozco que las normas de derecho internacional deben respetarse, pero esos 5 son los que deciden prácticamente las normas y cómo se va a solucionar. Entonces, si hay una división a nivel interno de ese consejo, no se va a llegar a un acuerdo como lo que ha pasado con Ucrania, porque entonces Rusia tiene un poco el apoyo de China y es parte del consejo. Entonces, la comunidad internacional necesita otro sistema de Naciones Unidas. Yo pienso que la Carta debe reformarse y sobre todo ese consejo que sea más democrático. Y más amplio, maestra, más amplio, más países, claro, y más democrático, porque entonces tenemos una comunidad internacional sujeta a decisiones e intereses de estados que tienen la hegemonía del poder económico y político y no puede ser. Necesitamos más paz, más armonía y seguridad. Maestra, se nos agota el tiempo, sé que usted tiene más compromiso de agenda, pero hay 2 puntos que no puedo permitir no tratar con usted, aunque sea ahí, como diríamos, picadito lo más que se pueda. Argentina con un nuevo presidente. ¿Qué espera usted de Milei a nivel de política internacional? Y la situación de nuestro vecino país de Haití. Hoy se dan a conocer imágenes de que se está haciendo una ampliación del canal más de lo previsto, maestra. Y si usted pudiera, por favor, darnos esos puntitos antes de... Lo primero con el Che. Che, pero me está subiendo como dicen los argentinos. Mira, Milei es un fenómeno realmente que surgió en Argentina de un momento a otro, interesante, porque eso es una respuesta que la sociedad y la población está cansada, que quiere otra cosa. Esos triunfos de esos personajes como Donald Trump, como Jair Bolsonaro en Brasil, que surgen como voto de protesta de la población que quiere otra cosa, y eso es lo que ha pasado con Milei. Esta semana se ha pasado la semana entera en protesta. Primero por las medidas económicas que tomó y segundo ahora unas medidas de seguridad para prohibir que las personas se agrupen en protesta y caminantes, dándole fortaleza al equipo de seguridad para que tomen las medidas. O sea que si tienen que encerrar a una persona porque está haciendo ruido y obstaculizando el camino y la libertad de tránsito, esa persona será detenida. Entonces la población, como espérate, no es así.
Entonces, el mensaje que le está diciendo a los argentinos y argentinas, tranquilo, traten de adaptarse a las nuevas medidas para que podamos seguir adelante. Mira, ojalá que Argentina pueda realmente salir adelante con medidas un poco drásticas como la de Milei, pero es un país que tiene muchos recursos, que puede salir adelante, pero necesita un orden, necesita ponerse de acuerdo y consensuar con toda la sociedad. Con relación a lo de Haití, a lo mejor yo creo que después del resultado del fallo de un tribunal de Miami condenando a un ex senador por el magnicidio de Jovenel Moïse, cadena perpetua. Sí, esto va a despejar un poco el ambiente y va a aclarar más la investigación que se ha estado llevando a cabo. Hay más personas involucradas que están detenidas en Miami, sin contar también con los mercenarios colombianos que están también detenidos en Haití, pero ya va a aclarar un poco el panorama de la investigación, y yo creo que si es así, se despeja un poco también el espacio, vamos a llamarlo así, para celebrar elecciones en Haití, que es lo que hace falta, que se organice, que se garantice la seguridad, y posiblemente el tema del canal comience un poco a bajar. Recuerde que después del magnicidio fue que vino esta oleada de violencia, estos grupos, estas bandas que han afectado todo eso, y parte de lo que de la construcción del canal es consecuencia de eso, o sea, la oposición queriendo hacer algo para llamar la atención y poder lograr adentro. Exactamente. La República Dominicana al respecto debe mantenerse firme con su posición sin importar partido, que sea una postura del gobierno dominicano de proteger la frontera, de garantizar la seguridad de los dominicanos, y las medidas que el presidente Abinader ha tomado al respecto son positivas, y lo que hay que tratar ahora de ver si también ese comercio bilateral, de qué forma puede mantenerse, porque eso sí es importante. Ellos necesitan también comer y vivir, y si nosotros somos la vía más fácil y directa, pues hay que buscar la forma de que le lleguen los alimentos sin que tengan que romper la puerta de la frontera, sin que tengan que hacer eso. Claro. Maestra, yo creo que quedó pendiente el 2024. Si usted y su agenda lo permite, debemos tenerla por aquí la próxima semana para entonces hacer las proyecciones. ¿Qué usted dice? Sí, porque hay muchas proyecciones, pero me adelanto a decirle que va a ser un año complejo, pero todo depende también de la actitud que tomemos y de que la comunidad internacional un poco también tome conciencia. Las relaciones internacionales seguirán, porque como te dije al inicio, el mundo gira y gira. Eso es así, maestra. Muchísimas gracias. Señor, interesante conversación. Qué corto es el tiempo cuando hay contenido. La maestra Lucia Raya ha pasado balance a lo que es el panorama internacional en este 2023. Pendiente, si su agenda lo permite, la próxima semana estaremos proyectando el año 2024.